atmósfera de milagros y de obra poderosa del Rey. Dice la Sagrada Escritura: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Se puede sentar, amado hermano. Hay mucha gente que ha estado llamando hoy o comunicándose a través de la internet pidiendo la oración. Amén. Y yo sé que ya oramos por las peticiones. Al final vamos a orar por todas estas vidas. Gracias, Santa. Señor te lo pague. Gloria al nombre del Señor. Me gustaría comenzar en esta mañana con una ilustración o algo que alguien escribió acerca del crecimiento cristiano. Alguien escribió: me encantan los nenes, los bebés. Pienso que los demás deben tener tantos como quieran. Pienso que es una experiencia deliciosa y agradable observar a los nenes crecer y transformarse en niños, hombrecitos y mujercitas, adolescentes y luego adultos. Pero usted y yo sabemos que hay algunas cosas de los bebés que no son muy atractivas. Nos reímos porque son bebés. Esta es una lista de cosas. Los bebés son dependientes y exigentes. No pueden alimentarse por sí mismos. No pueden vivir sin ensuciar. Les encanta ser el centro de atención. Los dominan sus impulsos, tales como el hambre, dolor o sueño. Se irritan cuando están sucios, aunque ellos mismos sean los que se ensucien, y uno tiene que limpiarlos. No tienen buenos modales ni control. Tienen un ángulo de atención muy pequeño y nada de preocupación por los demás, ni destrezas ni habilidades. Estos son cosas naturales que son parte de la infancia, pero cuando uno ve adultos con estas características, algo trágico ha pasado, algo de que de ninguna manera es gracioso. El creyente que no se interesa en crecer quiere una dieta de leche cuando llora, quiere salirse con las suyas y lo que va a conseguir, sin que importe a cuántos tenga que trastornar para lograrlo. Como ve, para que un creyente pueda recibir alimento sólido, tiene que tener un aparato digestivo maduro y desarrollado. Necesita dientes, necesita tener un apetito para las cosas profundas y sólidas de Dios. Y ese apetito se desarrolla solo con el tiempo. Los nenes espirituales deben de crecer. Algunas de las personas más difíciles de tratar en la iglesia de Cristo son los que han envejecido en el Señor, pero no han crecido en Él. Y si de algo queremos hablar hoy un poco, es acerca del tema del crecimiento, del desarrollo en la fe. ¿Usted tiene dientes? Mire el del lado a ver si usted tiene dientes. Otro que está al lado. Enséñele sus dientes.
Yo creo que la comida que va a saborear dentro de un ratito va a saber si usted tiene dientes o no tiene dientes. El propósito de las parábolas, o el propósito por el cual Jesús habló en parábolas, era para poder ilustrar o probar, así dejar más claro las verdades que se proponía exponer. Era dejar verdades del cielo claras en la tierra. Era dejar verdades espirituales, oiga, a través de las cosas cotidianas, para que los seres humanos, los discípulos, los seguidores, aprendieran del reino. Jesús pronunciaba sus parábolas con la intención de que éstas penetraran en la mente del hombre y los iluminara con la verdad de Dios, y asimismo ellos pudieran crecer, desarrollarse, solidificarse en el Señor. Esta parábola, que está relatada en los evangelios sinópticos, en el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Lucas, es la parábola que da inicio a lo que tiene que ver con el reino de Dios. Esta parábola podemos decir que encabeza la lista de las parábolas que son de estímulo y de confianza. Estas parábolas que servirían para estimular la fe, la perseverancia, palabras que ayudarían a que el hombre entendiera lo importante que es el progreso y el crecimiento del reino de Dios hasta el fin, hasta que Él venga. Uno de los predicadores favoritos nuestros, que ha estado aquí en un sinnúmero de ocasiones, el reverendo Isaías Narváez, en su libro En Odres Nuevos, libro en el cual comenta acerca de las parábolas de Jesús, da unas posibles inquietudes que pudieron surgir en cuanto al futuro en la mente de los discípulos de Jesús y aquellos que le seguían en el camino acerca del reino que Jesús predicaba. Él da unas posibles razones por las cuales Jesús da estas parábolas. Número uno, el éxito o el fracaso del reino de Dios predicado por Jesús, con unos conceptos diferentes a los conocidos y enfrentando la fuerte oposición de unos religiosos o una religión oficialmente establecida. También los obstáculos que presentaría la jerarquía sacerdotal para evitar la propagación de la buena nueva, de la buena noticia, tales como la difamación, la persecución, el castigo, la expulsión de los que aceptasen o proclamasen las buenas nuevas del reino. Todo esto tenía que estar en la mente y en el corazón de los discípulos. Se preguntarían cuál sería el final del reino si en su composición primaria de origen se unían a Jesús principalmente personas de una vida moral dudosa, tales como publicanos, pecadores, rameras y gentiles. Cuando Jesús dijo que Él vino, oiga, a buscar enfermos, los sanos no tienen necesidad de médico. El problema es que el que no cree en la transformación sigue pensando que aquellos que tenían una vida moral dudosa la siguen teniendo en Dios, cuando en realidad la vida de los hombres es transformada por Dios. Tal vez tendrían la preocupación que Satanás crearía una oposición interna, colocando entre los seguidores de Jesús a los imitadores. Surgirían estos como predicadores, maestros, evangelistas, parecidos, pero no auténticos. En esta mañana reafirme a usted que usted no es una imitación, usted es auténtico. Usted no es un simulacro, usted, oiga, es verdadero, es real. También la recepción de la palabra y la durabilidad del reino por aquellos que lo reciben eran preocupaciones genuinas que podían estar en la mente de aquellos hombres que tendrían que darle continuidad al mensaje del reino de Dios.
Y yo creo que es una preocupación genuina que también nosotros y también la gente que tiene a su cargo trabajar en la obra del Señor o ser administradores de lo que es, oiga, el evangelio y lo que es la iglesia del Señor, debemos tener preocupaciones genuinas, oiga, de cómo se desenvuelven aquellos que decimos ser discípulos de Jesús y seguir al Señor. Es una parábola que debemos estudiar, que deben escudriñar los nuevos convertidos para ver el progreso del reino de Dios en sus vidas, el crecimiento de este reino en sus corazones, el progreso de la palabra de Dios en su ser interior. Y la imagen del sembrador le pareció a Jesús más adecuada y acertada para dar una lección a sus seguidores de lo que representa o la respuesta de la gente no va a ser necesariamente como nosotros esperamos. La respuesta de las personas a veces no van a llenar nuestros cálculos matemáticos inmediatos. Posiblemente tendremos que esperar, pero al tiempo de Dios, oiga, la cosecha va a llegar. En la Galilea antigua los terrenos eran áridos y eran terrenos desérticos, más desérticos que fértiles. La pesca y no la agricultura era la principal fuente de sostén de sus ciudadanos. Si la agricultura hubiese tenido más progreso en Galilea, los discípulos hubiesen sido, en vez de pescadores, agricultores. Y era más útil hablar de la agricultura que hablar de ir a pescar en un mar lleno de peces, porque no era la mejor imagen para hablar de las dificultades y los obstáculos. Jesús lo que quiere es evitar la frustración y quiere prepararlos mentalmente, tanto para el rechazo como para el éxito. Hoy nuestra iglesia está trabajando con un esfuerzo evangelístico y hemos estado trabajando con un sinnúmero de talleres acerca del evangelismo intencional, y los que han venido los martes han podido disfrutar acerca, oiga, de lo importante que es prepararse para la evangelización y tener herramientas adecuadas. Pero podemos tener las herramientas adecuadas y debemos prepararnos para cuando, oiga, la gente no nos quiere escuchar, o para cuando la gente diga vete con ese cuento a otro. Esta parábola puede interpretarse o puede trabajarse o aplicarse en dos vertientes. Se puede trabajar desde el punto de vista evangelístico y la labor que realizamos como sembradores, y se puede trabajar desde el punto de vista, oiga, de que nosotros somos depositarios de la bendición y la gracia soberana de Dios, y nuestro corazón y nuestra vida tenemos que indagar en Él, investigar, hacer un análisis interior y ver cómo están los terrenos de nuestra vida, y si la palabra está siendo fructífera y está cumpliendo su deber, o tenemos que comenzar a utilizar la piqueta del Espíritu Santo para sacar del terreno de nuestro corazón aquello que se ha convertido en estorbo para que Dios haga su plan y su proyecto de vida con nosotros. El sembrador, podríamos decir que evidentemente puede ser el creyente comisionado, el misionero, el evangelista, el maestro, y usted y yo, usted y yo, usted y yo, aunque no tenga un puesto reconocido en la iglesia, usted y yo somos sembradores y nos corresponde sembrar. Tú eres el sembrador que aras el campo, que proclama la palabra de Dios. ¿Lo estaremos haciendo bien? ¿Lo estaremos haciendo mal? ¿Será la palabra de Dios lo que estamos sembrando? ¿O nos hemos entretenido con otras semillitas que parecen ser un poco más bonitas o adecuadas? También Dios es el sembrador. Pero Satanás
también puede ser sembrador. La Escritura habla que cuando el Señor siembra y planta la buena semilla, oiga, al instante el enemigo también, ¿qué hace? Siembra también la cizaña. Depende del enfoque que le demos a esta parábola, pero la semilla siempre es la palabra de Dios, la buena nueva de salvación, el querigma, el mensaje de Jesús, la proclamación del reino. Y créame, amado hermano, que la semilla siempre es buena. No importa los años que pasen, la semilla siempre da su fruto. La semilla siempre es poderosa. La semilla siempre trabaja con lo que debe de hacer, aunque el sembrador utilice, amados hermanos, los métodos más modernos o utilice las herramientas más tecnológicas o haga lo que haga, la semilla tiene que ser la misma. Porque es la semilla la que va a hacer la diferencia. Los tipos de terreno son el corazón del que escucha, la disposición de aprender, su actitud en cuanto a la palabra de Dios. Y si algo queremos enfocar en esta mañana, es la importancia que tiene la capacidad para retener la palabra de Dios en nuestros corazones, en nuestras vidas. Retención, que es la capacidad de conservar en la memoria, en el corazón, algo aprendido o percibido para utilizarlo en casos de necesidad. Qué buena esa palabra que aflora nuestra mente y al corazón en momentos de necesidad. Qué buena esa palabra que aflora, oiga, en el momento en que las cosas se nos aprietan y se nos hacen difícil. Esa palabra ha dado fruto en nosotros. Y es triste ver gente que escucha la misma palabra que escuchas tú, que escuchas la misma oración que escuchas tú, que tiene la misma Biblia que tienes tú. Y en el momento en que las circunstancias aprietan, parece que esa palabra no aflora a la mente y al corazón. ¿Cómo está el terreno? Contextualizando el pasaje en Mateo 13. Mateo 13 es un capítulo importante porque da un giro al ministerio de Jesús. No ministrando en la sinagoga, y sí al aire libre, al campo. Aunque todavía no se le habían cerrado las puertas de lleno a Jesús en la sinagoga, Jesús salió de las cuatro paredes y comenzó a llevar su mensaje del reino. Todavía podía ser bien recibido por la gente común. No es menos cierto que el liderato religioso no desaprovecharía allí en la sinagoga, en su terreno, el tenerlo en su territorio para injuriarle, para castigarle, para acusarle, para buscar cualquier pretexto para levantarse en contra de él. Entonces Jesús utiliza el púlpito al aire libre y en una barca. Algunos dicen que pudo haber sido la barca de Pedro. Quiere el Señor que cuando Él necesite tu barca esté disponible también para Él. Allí podría llegar a mucha gente. Los comentaristas explican que posiblemente a la distancia Jesús divisa a un campesino esparciendo y sembrando la semilla en los surcos. Y en Palestina había dos maneras de sembrar. O se podía sembrar lanzando la semilla al voleo, mientras el sembrador caminaba de un extremo al otro, a lo mejor cantando un corito pentecostal, a lo mejor, oiga, meditando en algo de la palabra de Dios. Si en ese momento había viento, la semilla iba a volar en toda clase de tierras y a veces caería frente al campo del que lo sembraba, o fuera del campo o del surco. El segundo método era uno más cómodo. Se ponía una bolsa de semillas encima de un burro
y luego se hacía caminar al animal. Se cortaba una de las puntas y se hacía caminar al animal por el surco mientras caía la semilla en los tipos de terreno. Esos terrenos son tipos de receptores. Y en esta mañana, ¿qué receptor soy yo? ¿Qué he aprovechado? ¿Qué está sucediendo en mi interior? ¿Qué ha sucedido todos estos años con la palabra que escucho domingo tras domingo en la semana, en las emisoras de radio, en internet, donde quiera que usted se pare? Oiga, hay esparcimiento de la semilla de la palabra de Dios. Donde junto al camino, que era el sitio donde se transitaba y por lo tanto estaba tan duro como el cemento. Y el estar tan duro se le imposibilitaba a la semilla penetrar, y las aves del cielo que seguían en bandadas a los sembradores comían la semilla. En la explicación que da el verso 19, Jesús dice que la que fue sembrada junto al camino representa cuando alguien oye el mensaje del reino, pero no lo entiende, no lo comprende. Y es triste que aún desde el púlpito se utilicen términos que sean, oiga, totalmente incomprensibles para la gente y jeringosa religiosa, al punto que los hermanos más sencillos no lo puedan entender. La palabra del Señor debe ser, oiga, debe ser accesible al corazón, a la mente de cada persona. Porque hay palabras rimbombantes de domingo y palabras entre el griego y del hebreo y del arameo y de todo el jebuseo que usted quiera saber, que a la verdad usted no sabe si está diciendo un disparate o está diciendo la verdad. Y no es que no utilicemos el lenguaje original, pero ¿de qué vale que yo use el lenguaje original si al fin y al cabo mi entendimiento queda sin fruto? Es el que oye la palabra pero no la entiende. ¿Por qué no entiende la palabra de Dios? Oiga, porque las cosas espirituales muchas veces son incomprensibles para el hombre natural, como dice la misma Escritura. Porque hay gente que no entiende la palabra de Dios, porque su mente debe ser renovada, debe ser transformada, como dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Y la mente, cuando es renovada y transformada, el Espíritu Santo nos abre el entendimiento para poder comprender la realidad. ¿Cuántas veces de primera instancia no hemos entendido algo de la palabra de Dios? Y cuando llegue el tiempo, en esa comunión, en esa experiencia de andar diario con el Espíritu Santo de Dios, nos es revelada la verdad de la palabra del Señor. Cuando no le entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. El maligno se aprovecha de la fragilidad humana para que aquella semilla que Dios quiere trabajar en el corazón de los hombres y que quiere que germine un arbusto hermoso que dé fruto, sea quitado y no logre que la palabra del Señor haga su efecto en el corazón. Es el creyente de mente cerrada, aquel en cuya mente la palabra tiene pocas posibilidades de penetrar, porque han hecho un muro muchas veces, oiga, de autosuficiencia, un muro muchas veces que me hace decir, yo resuelvo mi propio problema, yo lo voy a hacer solo. Y alguien le puede traer una palabra, alguien le puede traer un consejo, pero mientras esté ensimismado en sí mismo, pondrá un muro que no permitirá que la palabra de Dios obre, trabaje en el corazón. Son muchos los que pueden cerrar su mente a la palabra de Dios. Por eso es que hay gente, oiga, filósofa, hay gente agnóstico que dicen, yo leí la palabra de rabo a cabo y para mí no significó nada, porque van con arrogancia a la palabra de Dios, no van con reverencia ni van con fe, y entonces el libro les es cerrado. Una
cosas que puede hacer que el hombre cierre su corazón o tenga su corazón endurecido es el prejuicio. Puede hacer que un hombre se enceguezca, que no vea solo lo que quiere ver, o se enceguezca acerca de lo que no quiere ver, como los fariseos, que creían que veían, pero Jesús le dijo: ustedes son ciegos, guías de otros ciegos. Hay quienes ponen barrera y no se les puede enseñar nada. Hay gente que lo sabe todo en esta vida y sabe aún aquello que todavía nadie sabe. Y una de las características, recuerdo un sermón de nuestro pastor hace años, que uno de los rasgos que prueba que una iglesia o comunidad de fe, oiga, se está enfermando, es cuando la gente dejan de aprender o entienden que no tienen que aprender nada. Esto puede provenir del orgullo, que no sabe, que necesita conocer. Puede ser el resultado del temor a verdades nuevas. Puede tratarse de una verdad que condena aquello que él ama y su forma de vida y las cosas que hace. Oiga, y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar. Y a esto se le suma la influencia del mal, que quiere robar todo lo bueno que Dios quiere darnos. Si la gente pudiese entender que lo que Dios quiere darnos, poniendo esa semilla en lo profundo de tu corazón, es algo extraordinario, es algo grande, es algo poderoso, es algo que trasciende lo terreno, es algo que trasciende lo mundano, es algo que llega a la eternidad. El enemigo vino a matar, a hurtar, a destruir, y una de las cosas que hace en la vida de los creyentes es hurtar las verdades de Dios, es ponernos a dudar sobre las verdades que Dios te ha dicho. Si te lo dijo Dios, oiga, puede pasar esta época y generaciones, si lo dijo Dios, Dios lo va a hacer. Es probable que Jesús estuviese pensando en los fariseos, que estaban tan llenos de odio y con la agenda de destruirlos. Imagínense al punto que en un momento dado Jesús hace un milagro de liberación en un hombre y ellos dicen: lo hizo por Beelzebú. Sabían que no era cierto, sabían que Jesús lo hizo con su poder, pero no querían reconocerlo. Que sus corazones endurecidos no dejaban penetrar la palabra de Jesús. ¿Cómo está tu corazón, hermano, en esta mañana? A veces las tradiciones, a veces el costumbrismo hace duro nuestro corazón. Y la Biblia dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. El caso de los pedregales. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Es el hombre que se niega a pensar las cosas y pensarlas a fondo. Es el creyente que está a la merced de sus emociones. Es el creyente que le grita desde el escaño: sí, Señor, lo haré. Sí, Señor, mi vida es tuya. Sí, Señor, yo haré lo que tú quieres que yo haga. Pero cuando pasa la euforia, cuando pasan las emociones, cuando pasa, oiga, el ambiente, aquello que dijo no pasó a ser solamente un compromiso emocional. Hay gente que está a la merced de todas las modas. Adopta rápidamente algo y con la misma rapidez lo abandonan. Empiezan con entusiasmo, con un pasatiempo nuevo.
voy para el gimnasio mañana. Me voy a comer los niños crudos. Voy al gimnasio y no voy a empezar con 10 libras, con 20 y 30. Y me compra, oiga, la vestimenta más cara que pueda haber, de marca que pueda haber, los zapatos mejores que pueda tener, y se tira 40, 50 selfies. Y dice, estoy enfocado, nadie me va a sacar de esto, nadie va a hacer que yo, y hace una membresía y hasta invita a alguien y le dice, vente conmigo, yo te